Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? A ver, quiero, por favor, me dicen si se está proyectando la presentación. Se logra ver, ¿no? Sí, licenciada. Excelente, gracias. El día miércoles de la semana pasada habíamos empezado relacionando el agregado macroeconómico que verifica la cuantificación de los precios. Hemos hablado del índice de precio al consumidor, hemos relacionado que era un índice, hemos hablado un poquito del IPC, es relacionado que una de las mediciones se puede hacer a través del factor, midiendo la producción de bienes finales, esto ya lo hemos comentado extensamente, y también hemos dicho que es posible relacionar no solamente el tema de la producción de bienes, sino también vincular el consumo. Una forma de medir el consumo es a través del índice de precio al consumidor, el IPC, que nos va a dar una relación del costo monetario de una lista específica de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Como les pongo yo en el apunte, esta lista se va a basar en un estudio minucioso del gasto de los consumidores, intentando recoger una canasta, una cesta, basada en un presupuesto familiar y de esa forma conocer cómo se da la variabilidad a lo largo del tiempo. Les había solicitado, les he dado un link que en precisión, bueno, hay varios ajustes que vamos a hacer. He equivocado la referencia. Primero, que el link que les he pasado no está dándonos el último reporte que realiza el INE. Pero si han logrado revisarlo, vamos a comentar un poquito al respecto. Y el otro elemento que es más importante todavía, me está levantando ahí la mano Arleta, ahorita le paso la palabra. El otro elemento más importante todavía que hubiese deseado que ustedes, por favor, relacionen la parte metodológica. Que, bueno, y ahorita les voy a mostrar dónde buscamos ese apunte para que lo complementemos el día miércoles, por favor. Arlet, ¿gusta comentarme algo? ¿Gusta contarme algo de esa lectura? Le escucho, por favor. Sí, licenciada, gracias. Bueno, el documento que nos dio y nos proporcionó también, bueno, rescata que es bastante interesante por la manera en cómo nos presentan la medición de los diferentes, tal vez, meses, ¿no? Donde va a Sí. variar el índice de precios. Y tomamos ahí el año base, que es el 2016. Y yo encontré un documento que es el documento metodológico, pero es de 2007, que toma el año Vale. base de 2007. Entonces, desafortunadamente tal vez no encontré el de 2016, pero nos dice bastantes cosas relevantes acerca de la pregunta que nos lanzó sobre Sí. si utilizábamos una muestra Sí, sí, o sí. no. Excelente. Entonces, pues sí, yo creo que, bueno, no creo, sí, estoy segura que sí se utiliza una muestra, ya que en este documento nos dice cómo ellos seleccionan una muestra de establecimientos desde las ciudades que toman las capitales como representaciones de los precios del departamento. Y la selección de áreas comerciales también nos dice que existen, o sea, toman en cuenta muestras representativas del mercado. Por ejemplo, que existan dos o más mercados o ferias visibles y significativas porque sean concurridos tanto por demandantes y oferentes. Y también que se
realice el mayor volumen de ventas. También nos dice que toma una muestra representativa de establecimientos y es porque tenemos muchos establecimientos diferenciados como supermercados, ferias, mercados, tiendas, puestos callejeros, kioscos, puestos ambulantes, y todos significan o tienen una alta relevancia, pero no podemos tomar a todos en este muestreo, sino Ya, tenemos que buscar una homogeneidad. Es por ello que se utiliza algunos criterios para poder establecer cuáles van a ser nuestras muestras significativas y representativas. Y nos dice que tiene que ser, o sea, tomamos en cuenta el tamaño, la capacidad de abastecimiento, concurrencia de demandantes y volumen de ventas. En el mercado, por ejemplo, consideramos el tamaño de estos, el número de puestos que tienen y la afluencia de compradores que llega a presentar. También tomamos en cuenta el tiempo de permanencia en el mercado, porque no podemos tomar en cuenta un mercado que está menos de un año, sino aquí el criterio dice que tiene que estar más de un año de funcionamiento. Además de que los dueños, gerentes y administradores tengan predisposición a dar información sobre precios de los productos a ser cotizados en su establecimiento. Esa manera de poder responder si se utilizaba o no la muestra para realizar el índice de precios. excelente. Muchas gracias, Arlet. Eh, Alessandra, ¿gusta complementar algo? Sí, licenciado. Por favor, ayúdeme. Yo justamente también me vi a esto de que no estaba tan actualizado, ¿no? Y leyendo, buscando información respecto a julio, porque de agosto todavía no hay. Sí, sí, La última versión, el último informe es hecho el 3 de agosto, ¿no? sí. Y actualizando nos dice que el índice de precios al consumidor ha registrado hasta julio un incremento general del 0,39 respecto al mes anterior, o sea, junio. También nos dice que la variación acumulada ha sido positiva, porque en el documento que nos pasa ha sido negativa, si no me equivoco. Y tiene un incremento del 1,58% y a 12 meses del 2,04%, ¿no? También, al igual que el documento que nos ha brindado usted, nos muestra un gráfico, ¿no? Con el índice de precios al consumidor, con sus variaciones porcentuales mensuales, acumuladas y a 12 meses. Entonces, podemos ver unas ligeras variaciones y también nos muestra el comportamiento de precios al consumidor según divisiones de bienes y servicios. Y nos dice que existe un aumento del 0,39 del IPC. Y esto se registra en julio y se explica principalmente por la variación de precios en divisiones específicas de transporte, muebles, bienes y servicios domésticos, alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, prendas de vestir y calzados, vivienda y servicios básicos y educación. Y también nos da un informe del comportamiento de los precios al consumidor según las regiones. Y nos dice que la variación positiva que se ha registrado en julio se debe especialmente al incremento de precios en las conurbaciones y ciudades capitales, como la región metropolitana Canata, que también se menciona en el informe que usted nos ha compartido. Sí, Esa tiene una variación de 0,82. Oruro también nos menciona con un 0,51%, la conurbación de La Paz con un 0,45%, en Potosí con un 0,35%, en Sucre con 0,32%, en la conurbación de Santa Cruz un 0,24% y en Cobija un 0,12%, licenciado. Eso es lo que podría acotar. muchas gracias, Alessandra. Jorge, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciado, pero sobre el informe del marzo, de la variación negativa, Ah, sobre el ya, tipo a de ver, respuesta. coménteme un poquito, por favor. Ya, bueno, dice que en marzo de 2022 se registró una variación negativa del IPC del 0,05%. Sí, Esto es respecto a febrero y un acumulado del 0,39%. Pero también dice que se registró una variación del IPC a 12 meses del 0,77%. sí, sí, sí. Los productos con más incidencia en esto fueron el tomate, el pollo, la arveja, el transporte, el locoto. Entre esos productos, el que sufrió una variación positiva más alta está la harina, con un 11,01%. Y el que menos incidencia, no, el que tuvo una variación negativa mayor
Sí, es el locoto, con un 18,78%. También nos dice que el queso tuvo la mayor incidencia con 0,04 y con una variación positiva del IPC del 8,16%. Por lo tanto, el documento nos hace una síntesis y nos dice que esta variación negativa del IPC puede ser explicada por la variación negativa de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, del transporte, de prendas, de vestir, de la educación, entre otros. Y luego nos habla a detalle por departamento. Y sí. bueno, aquí resaltando datos, diría que Potosí tuvo eh, no, perdón, Cobija tuvo la mayor inflación, por decirlo, no, el mayor incremento del IPC en 0,27%. Y bueno, hablando por departamentos, a veces una pequeña síntesis, Sucre tuvo una variación negativa de 0,18%. Esto se puede explicar por una variación negativa en las bebidas alcohólicas de menos 1,13% y tal vez algo interesante es que en mayoría de los departamentos se presentan variaciones positivas de los detergentes y Sucre Sucre está entre esos. La Paz también dice que tiene una variación positiva en el incremento del IPC del 0,06%. Es muy bajita, pero es positiva. Esto se debe, pues, bueno, el que más influyó para ser negativo es la salud. La salud tuvo una variación negativa del 0,006%. Y el que más influyó, digamos, es respecto al incremento de esta variación, son los muebles, que tuvo una variación positiva del 0,74. Y así, licenciado, siento que les puedo aburrir con esto, pero en resumen, la mayoría de los departamentos muestran que sus variaciones se explican mediante el decremento en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y también por harina. Harina siempre está también ahí presente. Sí, ¿no? Es un referente. Muchas gracias, Eso, Jorge. licenciado. Muchísimas gracias. Diana, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciado. Bueno, el documento que mencionaba mi compañera Alejandra, encontré el del año 2016, el del cambio de año base. Sí, sí, sí. Algunos datos técnicos. Sí, también si desea, licenciado, lo puedo enviar al grupo para compartirlo con Por mis favor. compañeros. Igual yo les Enseguida lo envío. voy a relacionar en un segundito. Más o menos voy a entrar a la página del INE para ubicar lo que estoy relacionando. Me ha generado una confusión grande. Disculpen en el caso, porque han reestructurado la página del INE y como que me he perdido. Pero ahora les voy a mostrar cuál es la reorganización. Disculpe haberle cortado, Diana. Bueno, algunos datos técnicos nada más de referencia que encontré en el documento son que está hecho a base de una encuesta de presupuestos familiares entre el Eso, 2015 y 2016. excelente. La población de referencia es de 10.992 hogares. Los productos seleccionados son 397. Entre los criterios de selección están los que representaban en gasto un mayor o igual al 0,06%, la frecuencia de adquisición mayor o igual al 8%, y los que cumpliendo una de estas dos condiciones, los productos seleccionados se encontraban al menos en 3 de 5 quintiles del gasto. La fórmula de cálculo es las FEIRES. Para los relativos se usa la media geométrica. La muestra de establecimientos es de 34.439 y para los precios faltantes se aplica el promedio de las variaciones. Eso, licenciado. Enseguida mando el documento. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. A ver, voy a dejar de compartir un segundito esto para compartir pantalla completa y relacionarles lo que lo que estamos hablando en este momento, ¿ya? A ver, esto, más bien comparto pantalla completa, me dicen si se está bien en pantalla, ¿ya?
¿Se ve mi pantalla? Sí. Excelente. Bien, Ya. licenciado. Esto, por favor, entonces. Me pongo al INE de Bolivia. Ingreso a la página. Por favor, ustedes van a hacer algo semejante, ¿ya? Por eso es que estoy mostrando, estoy compartiendo pantalla. Ya. Entonces acá, por favor, si me voy a estadísticas económicas, por favor, si van ahí, entonces ven en la segunda pestaña que dice índice de precios y despliego. Entonces, aquí es lo que referían, lo dijo Arlet, lo dijo Diana, creo que algo relacionado a Sandra, pero por favor, esto es lo que yo quiero que revisen, esta página quiero que revisen, por favor, para el día miércoles y vamos a conversar más al respecto. Primero, si ven los gráficos, este gráfico es un gráfico dinámico, ¿no? Porque uno acerca el cursor y le va mostrando, va desplegando los 3 indicadores más importantes para ver la variación, el cambio de los precios en el tiempo. La variación a 12 meses, la variación acumulada anual y el dato mensual, ¿no es cierto? Entonces, los 3 datos son necesarios de leer los 3 a la vez. Vamos a analizar esto con más detenimiento. Pero el elemento que por favor quiero que ustedes revisen es el siguiente. Esto lo había dicho, creo, Arlet. Vean aquí dice IPC base 2007, IPC base 1991 y el más reciente que dice IPC base 2016. Entonces, quiero que veamos el más reciente, por favor. En el que dice IPC base 2016, me voy a información técnica. Y en información técnica me arroja una serie de documentos donde el que me interesa acá es este primero metodológico. Este metodológico, ¿ya? Entonces, por favor, ese se lo descargan. A ver, abramos para verlo. Que termina de descargar. Y aquí está gran parte de lo que ha relacionado Arlet y algo de eso también había hablado Diana, ¿ya? Ese documento metodológico, quiero por favor que lo revisen y de esto vamos a charlar el día miércoles. Vamos a charlar el día miércoles en el sentido de, a ver, bajar esto un poquito. Veo acá, ¿ya? El cambio del año base, por favor, eso van a relacionar de que resulta que hay uno de los 2000, otro del 2006, otro del no, ya. Es importante dar cuenta que el más reciente es el de 2016, entonces nos vamos a poner en con esa referencia. Luego hay una mirada de un diseño de la actividad estadística, el marco conceptual, cómo se define el índice, pero el elemento que me interesa que relacionemos de manera bastante puntual es este diseño estadístico. Y ahí van a dar cuenta de lo que les preguntaba y en cierta forma me lo estaban respondiendo, de si realmente hace muestreo, cómo lo hace, qué comprende este componente que dice encuesta de presupuestos familiares. Y van a relacionar que hay un listado donde se les pasa una boleta diaria y se van verificando ciertos consumos. Y existe otra boleta que dice encuesta de especificaciones. Y ahí se da ciertos referentes bastante interesantes. Y hay otro que vincula la encuesta de precios, que es la forma como se da seguimiento a lo largo del tiempo. Entonces, esos elementos son importantes. No es un documento muy largo. Quiero que verifiquen algunos elementos que comprenden el tema del año base, el periodo de observación, cobertura geográfica. Esta es una plana, ¿no? Entonces ahí realmente vamos a tener un pantallazo mucho más importante. También den cuenta de algunos criterios de selección. Las ponderaciones, esto es importante porque vamos a relacionar
¿A qué se da más peso? Y quisiera que den la lectura de esta de las ponderaciones en una mirada crítica de ustedes, de enlazar si estas ponderaciones tienen una concordancia con nuestra realidad. ¿Qué quiero decir con eso? Hay ciertos pesos que posiblemente en la mirada 2022 deban ser replanteados, pero lo vamos a hablar de todo eso, ¿no? Y bueno, hay alguna otra especificación más genérica. Entonces, yo no estoy solicitando que se lean de punta a canto este documento, pero sí que enlacen los elementos más importantes que relacionan el aspecto metodológico. Y sobre esto es que conversamos el día miércoles, por favor, con más precisión para relacionar esto de... Estos aspectos son bien interesantes, ¿no? Las conurbaciones de cómo es que se va relacionando en la paz, por ejemplo, cómo es que se georreferencia ciertos sitiales, y estos sitiales me va a dar cuenta del marco en el cual se va a tomar los datos, ¿ya? Y yo les voy a contar alguna infidencia también respecto de este cálculo que es bastante curiosa, ¿ya? Y luego vamos a cuestionar ciertas cifras y cierta forma de vincular esta referencia metodológica para nuestro propósito de estudio, de ver los datos macroeconómicos en su agregación de precios. Rodolfo, ¿quiere relacionarme algo? Adelante, por favor, le escucho. Sí, buenas tardes, licenciado. Quería Muestra. consultarle para este Sí, miércoles sí. si usted sabe si va a ser presencial para poder ir a hacer la participación allá en la universidad o va a ser virtual todavía. No nos han dado ninguna referencia, le cuento. Entonces, yo voy a, bien que me lo dice, porque el instructivo solamente vinculaba al mes que estamos acabando. En la mirada de que al mes siguiente ya deberíamos retomar presencialidad. Lo que yo entiendo es que el último reporte más bien está indicando de que todavía deberíamos continuar en virtualidad. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a la carrera que me den precisión y le escribo en el WhatsApp y ahí les doy la respuesta precisa. Les soy sincero, yo tampoco no lo sé. Entonces, por favor, les respondo por el WhatsApp, ¿sí? Y les paso la referencia. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Entonces, por favor, esto para el miércoles, den la revisadita y vamos a charlar sobre esto mucho más extenso, ¿ya? Dejo de compartir ahora y ahora sí, por favor, yo sé que están haciendo un avance con Carlos. Quisiera me comenten un poquitito de qué es lo que están viendo, qué es lo último que han visto con Carlos. Y yo había quedado con Carlos de que en función de lo que ustedes me relaten ahora, voy a brindar un apuntito metodológico de lo que requerimos para analizar nuestros datos agregados, nuestros macrodatos. Bueno, nuestros datos en general, no solamente voy a hablar de macrodatos, también voy a hablar de microdatos, pero vamos a enlazar con el objeto de estudio que estamos vinculando. ¿Alguien me puede contar un poquito cómo están viendo el avance con Carlos? ¿Qué es lo último que han hecho? ¿En qué han quedado? Carlos me ha pasado una base de datos que me indica que he trabajado con ustedes y tal vez me pueden comentar un poco más al respecto. ¿Alguien me auxilia, por favor? Dice, bueno, estábamos avanzando ya sobre el cuadro de desempleados, las personas ocupadas, desocupadas para el 2021. Y Ya, luego de eso pasamos a una base de datos, si no me equivoco, de valores, variables monetarias, desde 1980 hasta 1983, si no me equivoco, licenciada. ya, me parece fabuloso.
Entonces tenemos esa base de datos que habrían trabajado con Carlos. Ya. Entonces, ¿por qué estoy relacionando eso? Porque ahora sí requiero que tomen apuntes para que enlacen con lo que van a trabajar con Carlos, por favor. Algunas de las cosas que voy refiriendo, ustedes ya la han visto, otras vamos a complementarlas conmigo. Y Carlos va a utilizar esta referencia, la que les voy a mostrar a continuación, a razón de que podamos trabajar con los datos que ya están bien, ya podemos insumirlos con más precisión. Se ve mi pantalla, ¿no? ¿Están logrando ver mi pantalla? Sí. Excelente. Entonces, algo que yo sé que han trabajado, que han visto con Carlos, y seguramente lo han debido ver en otras materias, y lo van a ver con más precisión, han debido ver esto en estadística, con más precisión en econometría, pero es necesario que lo veamos también para macro. A ver, quiero relacionarles primero una estructura de datos. Cuando hablo de estructura de datos, voy a hablar de los datos de corte transversal, voy a hablar de los datos de las series de tiempo, voy a hablar un poquito de panel y voy a hablar también algo de una combinación, ¿cómo puedo decir? Composición. Ya, seguramente luego voy a enlazar esto, ¿no? Pero voy a hablar de una colección, esa es mejor la palabra, colección de datos de corte transversal. ¿Ya? Entonces, a ver, simplemente para el referente. Esto sé que lo han visto en la primera clase con Carlos. Les he hablado de datos de corte transversal. Por favor, ayúdenme con esto. ¿Qué les dijo Carlos que eran los datos de corte transversal? ¿Qué comprenden los datos de corte transversal? Y para orientarnos en lo que les estoy diciendo, voy a relacionar como base la encuesta de hogares. ¿Alguien me puede auxiliar lo que ya han hablado con Carlos respecto del tipo de los datos de corte transversal? Licenciado, creo que Por favor, es la observación de una o más variables ya, recolectadas en un instante de tiempo. excelente, excelente. De hecho, el elemento más importante, estoy hablando en este caso de la encuesta de hogares, es que esta encuesta de hogares, por su diseño, nos permite hacer inferencia estadística. ¿Qué quiero decir con inferencia estadística? Esto lo han hablado con Carlos, estoy seguro. Que uno va a tomar una muestra representativa de la población y esta muestra representativa eventualmente va a permitir lograr expandir a todo el universo. Pregunta, solamente para tener el referente, si lo han visto con Carlos, me lo dicen, si no lo han visto, lo dilucidamos conmigo. ¿Cómo se captura esta muestra? ¿Cómo selecciona la muestra de la población para lograr las unidades observacionales de la encuesta de hogares? Dicho sea de paso, si uno ve la encuesta de hogares, estamos hablando de unas, no sé, 33,000 observaciones, puede ser que me esté equivocando, ya, pero no importa la cifra, ¿no? Pero lo que quiero hacer de las 33,000 observaciones, que lo hemos hecho en clases,
llevar a los 11.7 millones de habitantes de Bolivia. 11.9 si es el caso de la 2021. 11.9. Pregunta, ¿cómo se extrae esta muestra? ¿Cómo hago para extraer esta muestra? Intuitivamente, ¿alguien sabe? ¿Algo les dijo Carlos? ¿Se les ocurre algo? Mediante el factor de expansión, me dicen. Ya, pero es una construcción el factor de expansión. El factor de expansión me va a permitir llevar resultados de la muestra al total de la población, como les he ido mostrando hasta ahora. Eso está bien. Entiendo esa conexión. Lo que estoy preguntando es, ¿cómo elijo en la toma del dato a estas 33.000 observaciones? ¿Cómo sé a quién preguntar? ¿Qué puertas debo tocar dado que es una encuesta de hogares? Esa es la pregunta que les estoy haciendo ahora. Jorge, adelante, le escucho, ¿Se por refiere favor. a los tipos de muestreo? Porque hay muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado, el conglomerado y el Ya, a ver, sistemático. vamos a poner ese elemento como parte de la explicación, que puede ser en parte del diseño, elegir un muestreo aleatorio simple, conglomerar o estratificar, ya. Está bien por ese lado. Pero la pregunta es, ya, a ver, solamente para el ejemplo, lo que está diciendo Jorge está muy bien. Pensemos que la selección es un muestreo aleatorio simple, solamente para ilustrar el ejemplo. Entonces la pregunta es, si es muestreo aleatorio simple, y aquí tengo a los 11.9 millones de habitantes en el universo, ¿cómo hago para elegir a los 33.000 y decir, no sé, la casa elegida es la casa X, la casa de, no sé, aleatoriamente se ha elegido la casa de Jorge Mejillones, por decir algo, me estoy inventando. ¿Cómo hago ese proceso? En curiosidad les pregunto, porque tiene que ver también con lo del IPC y tiene que ver con la intuición detrás de este dato. A ver, voy a expresarlo mejor, ¿ya? El censo va a generar un listado completo de los, en este caso, 11.9, estamos hablando el último realizado a 2012, que arrojaba 10 punto algo, no estoy seguro cuánto era, ¿no? Pero ya llegando a los 11 millones de habitantes, ¿no? Entonces, a partir de ese dato es que se ha generado proyecciones, que ha ido creciendo el dato, a los 11.9 millones a 2022. Pero el punto importante de acá, de esta explicación, es que resulta que yo debo contar con un marco muestral que me permita conocer el listado de todas las personas que están en el país. Y si de pronto hago un muestreo aleatorio simple, bueno, esto es más complejo, pero solamente estamos ilustrando didácticamente lo que quiero referir. Un muestreo aleatorio simple va a seleccionar de manera, pensemos que cada ciudadano tiene un bolillo y se mete todos los bolillos dentro de una bolsa negra, dentro de no sé, pues una ruleta, lo que quieran llamarle, y extraigo observación. Entonces, esa observación que yo extraigo, primeramente tiene que contar con el listado completo y la observación que yo extraiga va a tener una probabilidad de selección. El inverso de esa probabilidad de selección va a ser lo que han dicho hace un momentito, el factor de expansión. Entonces, a través de ese proceso estadístico que permite inferencia, yo puedo ir, lo que ya había mostrado antes, de la muestra hacia la población. ¿Me dejo entender?
¿Doy a entender lo que estoy diciendo? ¿O es complicado mucho esta explicación? ¿Se comprende lo que he dicho? Más o menos. Sí, adelante, le escucho, por favor. Le digo, se entiende más o menos personalmente, le digo. Ya, por favor, díganme qué parte no está quedando tan claro para que pueda explicarlo, expresarlo de mejor forma. ¿Qué elemento La queda parte difuso? de Sí, de que dijo de la inversa, licenciado. ya. ¿Cómo es una inversa? Una inversa es, si yo tengo una probabilidad, a ver, ¿cómo puedo expresar esto? Voy a hacer con un ejemplo ilustrativo, ¿ya? ¿Cuántas personas ahorita estamos en esta videograbación? ¿Cuántas personas indica? ¿Cuántos participantes tenemos? El datito está ahí abajo. 63. Ya. Entonces, el N es 63. ¿Sí? Si yo quiero extraer en un muestreo aleatorio simple, tengo, este es el universo, ¿no es cierto? Son las 63 personas. Y yo quiero extraer una observación, una primera observación. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de extraer una observación de este universo de 63 personas, de 63 participantes? Esto lo han visto en estadística, ¿no es cierto? Una probabilidad de selección, casos favorables sobre el total de casos posibles. Casos favorables, 1 sobre el total de casos posibles, 63. ¿Cuánto da eso? Calculadora de celular. 1 sobre 63. 0,02. 0,02. 0,02. Esta es la probabilidad de selección. Y el inverso, ¿qué quiero decir el inverso? Es dar la vuelta, ¿no es cierto? Dar la vuelta. Entonces doy la vuelta y voy a hallar el 63, va a ser el factor de expansión. Es decir, esa una observación, si solamente sacase una observación, tiene que expandir a 63. Ese es el factor de expansión. Si saco 2, eso va a reducir y voy a tener una nueva probabilidad de selección y siguiente con 3, y siguiente con 4, y siguiente con 5, y así hasta lograr el tamaño óptimo de la muestra. ¿Cómo calculo el tamaño óptimo? Bueno, ahí hay un algoritmo, ¿no es cierto?, que me permite calcular el tamaño óptimo de la muestra. Todo esto no es macro, ¿no es cierto? Es estadística, es lo que veíamos en sus cursos de estadística descriptiva, ¿no es cierto? Entonces, es recapitular todo eso, ¿ya? Lo vamos a volver a ver con datos para que se entienda mucho mejor, ¿ya? Pero, ¿por qué es importante esta relación de las cosas? Porque para propósitos macro, los datos de ingresos, perdón, empleo, salud, pobreza, desigualdad, informalidad y un gran etcétera, 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 provienen de esta fuente. Entonces, lo que quiero decir con esto, el microdato de la encuesta de hogares alimenta el indicador macroeconómico. Pero, como decían ustedes, lo hace de manera puntual, de manera discreta. Si estoy hablando de una encuesta de hogares 2021, entonces esta encuesta de hogares me va a arrojar los datos, pensemos ya, los datos de empleo, como lo han calculado, solamente hacia 2021. ¿Qué hago para tener los datos de 2020? ¿Cómo logro los datos de 2020? ¿Cómo lo han hecho con Carlos?
¿Cómo han generado sus indicadores de empleo? Utilizábamos la encuesta de hogares del 2019. Del 2020, perdón. Ah, Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, para lograr el dato del año precedente, es otra fuente, ¿no? Es otro microdato. 2020. Y así sucesivamente. Vamos a tener el del 19, del 18, del 17, del 16, ya. La pregunta es la siguiente. Las personas que están en la muestra del 2021, aquí va a haber, hubo una muestra. Y en 2020, otra muestra. Y en 2019, otra muestra. ¿Estas personas son las mismas? ¿Son las mismas personas? Pregunta. no, ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Quiénes son las personas en acá, o en acá, o en acá? Se hace un nuevo muestreo, ¿no es cierto? Entonces, por casualidad de la vida, podrían ser las mismas personas, pero estoy acudiendo a un muestreo, a una aleatorización, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente van a ser las mismas personas, pero estoy relacionando grupos poblacionales similares, semejantes, ¿ya? Eso distingue del otro concepto que estos lo han visto con Carlos. ¿Qué distingue del panel? ¿Qué es lo que hace el panel? es una conjunción de sección cruzada con las series de tiempo y es más completo y complejo a la vez. Está bien, estoy de acuerdo con ese elemento. Tiene, por un lado, la dimensión de tiempo y tiene también la dimensión de unidades observacionales de sección cruzada. Pero otra vez, la pregunta. Aquí decíamos, los de acá no son los mismos de acá y no son los mismos de acá. ¿Qué es lo que pasa en el panel? Si yo tengo un panel que se repite, por decir algo, ya me voy a inventar, el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, para el ejemplo, las personas que están acá van a ser las mismas personas acá y van a ser las mismas personas acá y van a ser las mismas personas acá. Por tanto, yo puedo dar seguimiento de los datos a lo largo del tiempo. Dinámica. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Entonces voy a tener una persona, pensemos que tenemos un individuo con 30 años de edad y luego vamos a tener con 31 años de edad, con 32 años de edad, con 33 años de edad y posiblemente, si en términos de empleo, aquí era ocupado, aquí está desocupado, aquí está nuevamente ocupado y aquí está nuevamente desocupado. Y resulta que aquí era formal, aquí era informal, aquí era formal, aquí era informal. Pero estoy viendo a las mismas personas a lo largo del tiempo. ¿Me dejo entender? Licenciado. ¿Sí? Entonces, lo que tienen acá, como una analogía, digamos, en el microdato, es pensar que estamos sacando una foto. Una foto, pensemos en 2021, y una foto en 2020, y una foto en 2019, y una foto, y así, ¿no es cierto? Y logramos una colección de datos para el macro, perdón, disculpe, para el macrodato. Y en la lógica del panel, se tiene la misma colección de datos, pero como sacar fotografías a los mismos individuos en diferentes momentos del tiempo. Entonces, en lugar de tener una fotografía, tenemos varias fotografías, pero del mismo individuo a lo largo del tiempo. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a la lógica, por favor, con lo que relaciono con una serie de tiempo. Esto también ya lo han venido trabajando con Carlos. Series de tiempo, podemos tener datos
del PIB. Podemos dar datos del IPC, de las exportaciones, de las importaciones, de la balanza comercial, de la deuda, del gasto del gobierno, de las inversiones y un gran etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que se va a tener en este caso como macrodato es una colección de variables aleatorias a lo largo del tiempo. Estoy hablando de una variable aleatoria a lo largo del tiempo. Pregunta, y aquí necesito que me auxilien todos, por favor. Primero, ¿por qué digo que es una variable aleatoria? ¿Qué significa que sea una variable aleatoria? ¿Qué quiere decir que sea variable aleatoria? A ver, iremos más fácil. ¿Qué relaciono cuando digo variable? ¿Cuándo es una variable? ¿Qué es una variable? Chanchullo Google. ¿Qué dice el Google que es una variable? Que está sujeto a cambios frecuentes o probables. Cambios frecuentes o probables. A ver, auxílenme para hacerlo esto más simple. Un ejemplo de una variable con nuestros 63, 62 en este caso participantes del curso. ¿Qué variable podríamos capturar de estos 62 participantes que están ahorita en clase? La edad, licenciado. Ya. ¿Por qué la edad es una variable? Porque transcurriendo los días, tal vez alguien cumpleaños y cambia, ¿no? Los datos de todos los que tienen 22 o los que tengan solo 23, así. A ver, vamos con el siguiente elemento. Vamos a tener individuos, en el ejemplo que estoy diciendo, que tenemos individuo 1, individuo 2, hasta individuo, ahorita estamos 62 personas, ¿cierto? Entonces, cada individuo, voy a ponerlo con como si fuera un hombrecito, un muñequito, va a tener un dato. Este tiene 22 años, este tiene 21, este tiene 19, este tiene 24. Habrá otro individuo, el mayor de todos, que tenga 40 años. Estoy inventando, ¿ya? Ahora, el punto es, ¿todos tienen la misma edad? No, ¿no es cierto? Si tuvieran la misma edad, entonces ya no es una variable, es una constante, ¿cierto? Entonces, el elemento es claro, y por favor, si gustan, apúntenlo. Una variable es una cuantificación, bueno, también puede expresarse en términos cualitativos, pero luego vamos a hablar de eso. Una cuantificación de un atributo, una característica, un elemento de cada unidad observacional que arroja múltiples resultados para cada individuo, para cada unidad observacional. Ahora el punto es, si en lugar de I, ahora yo cambio por T, por tiempo. ¿Ya? Y eso vamos a relacionar en un segundito. Pero no he completado la comprensión de variable. Ya, variable sé qué es eso. ¿Y por qué digo que es aleatoria? ¿Cuándo una variable es aleatoria? ¿La edad es una variable aleatoria? Les anticipo, no. ¿Cuándo es entonces aleatoria? ¿Cuándo hablo de una variable aleatoria? ¿Qué dice el chanchillo de Google? Ya por ahí me dice Javier, una variable aleatoria. Ya, digamos, pero ejemplo de una variable aleatoria, esto lo han visto en estadística. ¿Cuándo hablo de una variable aleatoria? ¿Podría ser al tirar un dado? No sabes qué te va a tocar. Excelente. Azar, aleatoriedad. El ejemplo del dado
es el ejemplo clásico, ¿no es cierto? Piensen que el experimento es arrojar un dado y ver cuál es el resultado de la cara de ese dado, ¿no es cierto? Entonces, una variable aleatoria, yo sé, por eso dice número discreto, como lo han puesto ahí en la definición, que daba, creo que Javier daba esa definición. Yo sé cuáles son los resultados posibles, podría saberlo, pero sin realizar el experimento, sin lanzar el dado, yo no puedo anticipar el resultado que va a tener esa realización. A eso refiero con variable aleatoria. La serie de tiempo va a ser una colección de variables aleatorias en una temporalidad dada. ¿Qué quiero decir entonces? Tengo una variable, pensemos la inflación a lo largo del tiempo. Y yo voy a tener tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, hasta tiempo t. Y esta variable, previa a su realización, va a tomar un comportamiento en el tiempo. ¿Por qué digo variable aleatoria? Yo puedo saber si, digamos, estoy relacionando datos mensuales, cuánto va a ser la inflación a noviembre de 2022. ¿Sé ese dato? No. ¿Puedo predecirlo? ¿Puedo estimarlo? Sí, se Sí, podría hacer una estimación, pero no sabemos acertadamente cuál va a ser. ¿Por qué no sabemos acertadamente? Porque es una variable aleatoria. Porque en un mes pueden... ¿Ya? ¿Está bien? ¿Estamos en esa comprensión clara de lo que estoy relacionando? Ya. Entonces, a ver, por favor, sigamos. Hasta aquí no los he perdido, ¿no es cierto? Estamos claros con lo que estoy relacionando. Entonces, voy a relacionar de una manera un poquito más intuitiva que vinculo con un proceso estocástico, primeramente estacionario. Vuelvo sobre el ejemplo, ¿ya? Piensen que tengo una variable aleatoria, una variable, voy a anotar con YT, ¿ya? A lo largo del tiempo, que tenga un comportamiento de la siguiente forma. ¿Ya? Y de pronto, yo dibujo, voy a calcular una media a lo largo de la serie. Una línea que parta a la serie, a todos los datos a lo largo del tiempo, por la mitad, si quieren verlo así. Si resulta que me arroja un valor constante y luego verifico un segundo momento que sea una desviación y puedo estimar una desviación estándar relativamente expectable, a esto es lo que se conoce como una serie estacionaria. Una serie estacionaria, ya lo estoy relacionando y voy a expresarlo de manera formal. Su media, la esperanza de YT, que voy a denotarlo con la letra mu, va a ser una constante. Su varianza de esa variable va a ser también una constante. Y la covarianza en dos momentos en el tiempo, entre YT y YT menos S, que es otro momento en el tiempo, pensemos, va a ser igual a 0. Es decir, no va a existir una relación, una dependencia de dos momentos en el tiempo, porque es una variable aleatoria. Yo puedo relacionar su comportamiento
del pasado, ver tendencialmente cómo se comporta en el pasado, pero no puedo saber con exactitud cuál va a ser la siguiente realización en el tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Y me salgo un poco de la lógica de la estacionariedad. Si de pronto tengo una variable X en el tiempo, pero esta variable tiene un comportamiento así, ¿ya? Como les voy a poner aquí, baja, luego sube, luego baja, luego vuelve a subir y luego baja. Si yo tengo ese comportamiento y resulta que hago el mismo ejercicio de hace un momento, dibujo una línea a lo largo de toda la serie, esta línea y ahora pierde sentido porque no está agarrando el valor medio de cada uno de los tramos que corresponde a esta serie. Esta serie, de pronto yo puedo agarrar una tendencia en promedio para un grupo de datos y otra tendencia para otro grupo de datos y otra tendencia 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 y otra tendencia. Primer elemento. La media ahora ya no es una constante. Y segundo elemento, si yo verifico su desviación estándar de toda la serie, la desviación estándar ahora va a ser mucho más oscilante, mucho más grande. Y para verificar, digamos, desviación estándar por tramos, yo deberé verificar su desviación estándar solamente para un conjunto limitado de datos. A esta voy a conocer como una serie no estacionaria. ¿Por qué es importante estos dos elementos? Porque si de pronto yo voy atrás en ver una serie estacionaria y resulta que yo hago un corte en el tiempo, pensemos que esto está hasta 2022, la característica del dato me va a permitir hacia 2023, 2024, tomar los antecedentes para lograr una predicción relativamente razonable. Pero si la serie es no estacionaria, la predicción, perdón, ¿qué ocurre acá? La predicción, disculpe, la predicción a partir de los datos precedentes se hace mucho más difusa, mucho más compleja y requiere una modelización del proceso generador de datos de una manera distinta, particular. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo vamos a trabajar conmigo. Vamos a ver qué es lo que pasa con la serie, es estacionaria o no. Hasta acá, por favor. Dudas, comentarios, consultas, sugerencias. ¿Estoy dejando en claro? Los estoy perdiendo demasiado. Estoy tratando de hacer la explicación lo más intuitiva posible. Entonces, no puedo perderlos en esta parte. ¿Estamos bien? ¿Se está comprendiendo todo hasta acá? ¿Hay algo que no está quedando suficientemente claro? Sí, se comprende, me dice. ¿Ya? ¿Para todos está claro hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Está claro, licenciado. Excelente, gracias. Si yo tengo una serie no estacionaria, entonces yo puedo tener una modelización de esta variable que he dicho xt. Puedo agarrar un coeficiente pi, relacionando su pasado inmediato, el momento anterior. Pero también voy a vincular un componente inobservable, un término de error. Ahora, a este proceso es lo que se conoce como un
random walk, una caminata aleatoria. Una caminata aleatoria, como ven acá, ¿no es cierto? A esto de manera un poco, ¿cómo pueden decirlo, no? Como coloquial, digamos, es lo que llaman como el paseo del borracho, ¿no es cierto? Un borracho que sale de la cantina y va a ir a su casa de una manera bastante azarosa, ¿no es cierto? De una manera realmente incluso confusa, ¿no es cierto? Y si llega a destino, realmente no es por un camino recto, ¿no es cierto? Como se puede empezar a pensar en una serie estacionaria. Ya. Pero más allá de eso, en términos formales, este paseo aleatorio va a tener un componente sistemático, que va a ser la parte explicada, lo que yo puedo modelizar, y va a tener un componente no sistemático, que es el aspecto que los datos no van a mostrar en variabilidad, salvo que yo genere una especificación que me brinde modelización de la parte no sistemática. Vamos a hablar de eso también. La característica de este término de error es que la media de este componente de error tiene que ser igual a 0. La varianza de ese componente de error tiene que ser igual a una constante. Y la covarianza de dos momentos ET y ET menos S, ese componente de error, tiene que ser igual, tiene que ser nulo también, ¿cierto? A esto es lo que se conoce como un error ruido blanco. Si de pronto en esta modelización el componente no sistemático es ruido blanco, entonces la predicción es posible de lograr a través del componente sistemático. Y yo puedo ir con una lógica de verificar en un corto plazo cómo se comportan los datos de una manera relativamente aceptable. Para lograr esa modelización, yo voy a hacer un análisis previo. Disculpen, estoy bastante limitado en poder escribir en esta pizarra en blanco porque no cuento con lápiz táctil, ¿ya? Todo lo que estoy escribiendo lo estoy escribiendo con mi dedo. Entonces, mil disculpas que esté haciendo unos garabatos tan horrendos. Se ha arruinado mi lápiz táctil, ¿no? Entonces voy a buscar suplir lo que tengo. Pero por favor, es importante que la explicación esté por encima del horror de ilustraciones que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, por favor, me dicen cuando algo no esté quedando suficientemente claro. Lo que vamos a hacer es, y vamos a hacer con nuestros datos, vamos a hacer un análisis empírico. Ay, qué mal estoy escribiendo, mil disculpas. Perdón, voy a tratar de escribir un poquito más clarito, ¿ya? Mil disculpas. Análisis empírico de las series de tiempo, de los datos, ¿ya? Y vamos a hacerlo esto por pasos. Y aquí nos vamos a apoyar en Carlos, porque con Carlos nos vamos a ir, lo que yo no pueda cubrir en materia durante clases, van a practicarlo también con él. Entonces, por favor, ya como que me complica un poco el escribir, van a tomar apuntes de lo que voy refiriendo, ¿ya? Vamos a ir haciéndolo esto por pasos. Vamos a hacer entonces un paso 1. Les dicto, por favor. El paso 1 para este análisis empírico es realizar un análisis gráfico de las variables macroeconómicas de interés. Repito, realizar un análisis gráfico de las variables macroeconómicas de interés. ¿Cuál es el sentido de realizar el análisis gráfico? Verificar de manera visual
Si la variable sube, baja, ver qué tendencias tiene esta variable, por qué se dan estas tendencias. La lógica es capturar la mayor información posible que nos permita construir, y esto apúntenlo por favor, una historia económica de la variable macro que estamos analizando. Operativamente, y hemos hecho esto. ¿Recuerdan? Cuando en el Stata, ¿no? Yo declaraba un TS set, ¿no es cierto? Decía una variable, time series set, ¿no es cierto? Que sea serie de tiempo. Y de pronto hacía un TS line. ¿Se acuerdan? Y graficábamos con eso la variable. Y de pronto puedo tener esto, ¿no es cierto? Perdón, más bonito. Algo así, ¿no es cierto? Posiblemente con no tanto garabato, ¿no? Ya, mejor explicaré con algo que esté un poquito más, menos garabateado, ¿ya? Disculpe. Entonces, yo tengo la variable, pensemos, la variable de crecimiento, ¿cierto? En el Stata tengo la variable G. Y de pronto esta variable G, que la tenga desde el 1990 hasta el 2021, y va a mostrar si hago un TS line, yo voy a tener como que algo así, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces estamos en la capacidad de hacer este primer paso. Pero no solamente va a ser graficar, esto no puede ser un gráfico mudo. Yo me acuerdo en los gráficos que hemos hecho, hemos generado como que cortes, ¿no es cierto? Entonces hago un primer corte, puedo hacer un segundo corte, un segundo corte, y así tener 3 cortes, ¿no es cierto? Entonces va a haber una historia económica detrás de este primer momento, una historia económica detrás de este segundo momento, una historia económica detrás de este tercer momento. Y de esa forma puedo describir las tendencias de esta variable. Paso 2. Paso 2. Apúntenlo, por favor. El paso 2 es ver las características estadísticas de la variable macroeconómica de interés. ¿Cuál es su media? ¿Cuál es su desviación estándar? ¿Cuáles son sus rangos? Valor mínimo, valor máximo. Posiblemente calcularnos percentiles, verificar simetría, verificar kurtosis y lo que sea necesario. ¿Cómo hago esto? Hago un summarize. Perdón, estoy escribiendo mal. Ya, un sum, ¿ya? Un sum de la variable, perdón, de la variable X. O puede ser un summarize de la variable X, y digo detail. Todo esto ya lo hemos hecho también. ¿Sí? Paso 3. Apúntenlo, por favor. Analizar si la variable es estacionaria o no. Vamos a ver si la variable es estacionaria, entonces no requiere ninguna transformación, ningún tratamiento. Si la variable es no estacionaria, entonces vamos a requerir de
diferenciarla, sacar posiblemente generar alguna transformación de la variable original a razón de resolver, devolverla, volver esa variable estacionaria y que nos permita su modelización. ¿Me dejo entender? Esto lo vamos a hacer conmigo también. Lo vamos a hacer juntos. ¿Ya? Lo que sí necesito que por ahora quede claro, al menos en lo intuitivo, lo que decía, una variable estacionaria que tiene un comportamiento relativamente estable, con una media constante a lo largo del tiempo y una desviación estándar, que tiene una oscilación no demasiado divergente. Y una variable no estacionaria, por supuesto, es relacionado un random walk, ¿no es cierto? Un paseo aleatorio. Paso 4. Apúntenlo, por favor. El paso 4 va a ser realizar un análisis de ciclos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo he graficado hace un momentito. En este caso, voy a verificar crecimiento, recesión, expansión, ciclo. Y si de pronto voy a analizar posiblemente otra variable, a ver, voy a poner con un color celeste, digamos, el desempleo con U, digamos, voy a poner ahí, verificar si el desempleo tiene un comportamiento contracíclico respecto de la variable de interés. ¿O qué comportamiento tiene, ¿no es cierto? ¿De qué forma es que se manifiesta la tendencia de esa variable? O de pronto no tiene ninguna vinculación con el ciclo. El objeto de ir de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, perdón, desde paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, es sacar la máxima información de los datos. Y una vez yo saque la máxima información de los datos, recién voy a poder plantear un modelo que me permita primeramente describir y eventualmente predecir. Hasta acá. ¿Dudas, consultas, comentarios, sugerencias? ¿Alguna inquietud? ¿Me estoy dando a entender? ¿Hay algo que no esté quedando suficientemente claro? Está claro, Luis. ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Excelente. Entonces, ya tenemos nuestra base. A ver, dejo de compartir ya. No, a ver, no sé si tengo descargado lo que me ha pasado Carlos. Por favor, me dicen si se está viendo en pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Luis, se ve. Se ve, ¿no es cierto? Estos son los datos que han trabajado con Carlos. Me lo dicen, por favor. Sí, ¿Tienen Luis. estos datos con Carlos? ¿Sí? ¿Alguien no tiene esta base de datos? ¿Lo tienen?
¿O estoy relacionando algo que tal vez Carlos todavía no les ha pasado o no lo han trabajado con él? Me lo dicen, por favor. ¿Tienen esta base de datos? ¿No lo tienen? Para que se los reenvíe nuevamente. En lo que estamos hablando, bueno, Carlos me ha dicho, no sé si es que estamos en sintonías distintas, seguramente Carlos también va a ver este video, que esta base de datos la ha trabajado con ustedes, ¿no? Entonces, aquí está lo que Carlos me ha pasado. Se les estoy rebotando lo que Carlos me ha pasado. Me confirman si les ha llegado, por favor. ¿Les ha llegado? Sí, llegó. Y la pregunta es, y por favor díganmelo con la mayor sinceridad, ¿han trabajado con Carlos estos datos? ¿O no han logrado ver con Carlos? Los hemos trabajado, licenciado. Está en la carpeta de Drive que nos pasó. Que está compartida. Excelente. Entonces, todos ustedes tienen ya. La pregunta, y por favor, y con esto vamos a concluir la clase. Estos datos mensuales, ¿los tienen en el Stata? ¿Los han llevado al Stata? El auxiliar sí nos fue demostrando cómo se debía hacer, Ya, pero me parece que no lo pasó en Stata. ya. Entonces, por favor, hablen con Carlos para que esta base de datos, que está muy bien, el trabajo que han hecho con Carlos está excelente, pero necesitamos trabajarlo en el Stata. Entonces, que les enseñe cómo llevamos esta base de datos a un Stata. ¿Cuándo es su siguiente clase con Carlos? El miércoles, licenciado. Ya. ¿El miércoles es? Sí, así es. Ay, qué macana, ya. Pensé que podíamos tener algo antes. Ya, pero entonces cuando toque el miércoles, yo voy a aprovechar el día miércoles de avanzar lo teórico, entonces, ¿no? Y vamos a esperar a que toque la clase con Carlos y le solicitan a él, por favor, necesitamos llevar estos datos, que les enseñe, no es que se los haga, ¿no? Que les enseñe cómo llevar estos datos al Stata. Y estos datos tenemos que trabajarlos en el Stata. Y en el Stata vamos a hacer paso 1, paso 2, paso 3 y así, todos los pasos, ¿ya? Vamos a hacerlo conmigo. ¿Por qué es importante esto? Y les pregunto, ¿no? Para ponernos en sintonía, para que no nos desubiquemos de lo que estamos haciendo y lo que pretendemos. ¿En qué consiste nuestro examen final? ¿Qué va a ser nuestro examen final de materia? ¿Cómo se va a aprobar esta asignatura, esta materia? ¿Cuál es el producto final de macroeconomía 2? Un artículo, ¿no es cierto? Como dice Camila. El artículo va a tener una estructura, ya les he dicho, les he anticipado esto, creo, si no lo vamos a hablar el día miércoles, una estructura IMRD, ¿ya? Una estructura IMRD-C, vamos a poner ahí una parte de confusión más. Pero no es un artículo, pues, que dé una narrativa con juicios de valor, ¿no es cierto? Con percepciones, como un artículo de prensa. Es un artículo de corte científico, donde ustedes tienen que presentar un análisis macroeconómico basado en datos. Y yo no voy a solicitar un análisis macroeconómico
de ascensor, ¿no es cierto? Vamos a hacer la parte de ascensor, está bien. Vamos a hacer cuánto sube, cuánto baja, está bien. Pero vamos a explorar con mayor profundidad, vamos a procurar una mayor comprensión de las series macroeconómicas. Si de pronto yo el día miércoles enlazo un elemento teórico como la curva de Phillips, por decirles algo, y hemos tenido un documento que calcula la curva de Phillips en el corto plazo, nosotros vamos a calcular la curva de Phillips y vamos a cuestionar sus elementos fundamentales, no solamente desde la mirada teórica, sino de la mirada práctica empírica. Y eventualmente, si a uno le agrada la temática de la curva de Phillips, entonces va a escribir sobre la curva de Phillips. Y así vamos a ver el IPC, y así vamos a ver el crecimiento, y así vamos a ver todo lo demás. ¿Sí? Por favor, realicen su registro de salida. Nos vemos el día miércoles. Excelente, gracias. Cualquier duda, comentario, sugerencia, inquietud, tenemos el chat que es 24/7. Me lo manifiesta. Licenciado, Sí, por favor, le escucho bien. le comento que le acabo de escribir al auxiliar pidiéndole si podría realizarnos un video corto para poder pasar esta base de datos al Estado. Al Estata, ¿ya? ¿Y qué les dice? Y me dice que sí, que mañana lo va a subir. Qué tipazo, ¿no? Dice que sí. Excelente, me parece fabuloso. Si les va a brindar ese auxilio, me parece espectacular. Pero lo que sí quiero propiciar, por favor, es que ustedes hagan el esfuerzo por nutrirse. Es decir, yo no voy a solicitar la obligatoriedad en que sepan series de tiempo, que sepan econometría, pero sí que ustedes propicien algún acercamiento. Me han dicho que muchos están pasando ahorita econometría 1. ¿Es así? Todo lo que he hablado el día de hoy es nuevo para ustedes. ¿Lo han visto en alguna materia antes? ¿Nunca lo han visto? ¿Desean conocer más al respecto? ¿Gustan que les comparta literatura? Con mucho gusto lo hago. ¿Ya? Con mucho gusto. Pero no es una literatura que tiene una mirada de obligatoriedad para macro 2, sino un referente para que ustedes puedan, por favor, ir, el que guste, ¿no? Ir logrando una mejor comprensión de lo que estamos hablando. A ver, la lógica de la literatura que les voy a compartir va desde lo más básico, basiquísimo, donde siempre recomiendo un Jeffrey Wooldridge. Si quieren explorar un poquito más, en series de tiempo sobre todo, ¿no? Estoy hablando para qué es lo que vamos a ver de inicio. Explorar un poco más sobre el tema, pueden pasar a un Enders. Y si quieren profundizar, realmente ya se han emocionado con el tema y quieren ampliar sus conocimientos, un buen texto es un Hamilton. Entonces, si ahorita me hacen recuerdo, para que no se me vaya el punto, de que les comparta estos, por ahora, ¿no? Estos 3 libros de referencia, me lo dicen en el WhatsApp e inmediatamente se los comparto, ¿ya? Pero no es de lectura obligatoria para la materia, es para el que guste nutrir su biblioteca digital, ¿cierto? Y el que quiera revisar algo de lo que estamos hablando, yo les voy a brindar, como lo hemos hecho hasta ahora, este no es un curso de econometría, pero les voy a brindar la pauta intuitiva como lo he hecho el día de hoy. Entonces, no voy a profundizar en lo matemático, en lo sofisticado de las especificaciones, sino voy a relacionar el elemento intuitivo como lo he mostrado hoy, ¿ya? Escríbanme al WhatsApp para hacerme recuerdo de pasarles estos libros que estoy comprometiendo. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego, Lice. Hasta luego, gracias.